es hora de actuar, es hora de acción, así como nos han visto luchando contra las mafias. En la victoria, eso queremos llevar a todo Lima. Podría pasar cualquier cosa, George. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucar. Un gusto estar contigo. George, ¿tú piensas que puedes ganar esta elección, no es cierto? Es decir, hay más de 30% de los electores indecisos. Ayer ha sido un día importante, digamos, en medio de todos los efectos del debate. Pero ¿tú crees que puedes convencer a la gente que lo puedes hacer mejor que Urresti y Rafael López Aliaga? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tú serías mejor que Porky y que Urresti? Por supuesto que sí, lo vamos a lograr y lo vamos a lograr con el cariño, el apoyo de la gente. Como tú bien lo has mencionado, las encuestas nos están favoreciendo porque tenemos una tendencia de crecimiento bastante importante mientras los demás están cayendo. Entonces, ¿por qué nosotros sí lo podemos hacer? Porque primero tenemos la experiencia. Vengo de un partido municipalista, he sido regidor, he sido alcalde interino, luego alcalde de uno de los distritos más complicados. Entonces, por eso es que estamos subiendo, porque las propuestas están calando. Son propuestas que económicamente y legalmente son viables. Muy aparte, creo que hemos mandado un mensaje muy importante ayer sobre la unión. Ya estamos cansados de las peleas entre los políticos. Yo mismo, como ciudadano, estoy cansado de estas riñas que simplemente dejan al país paralizado, y tenemos hoy la ciudad paralizada y eso no nos va a llevar a nada. Por eso en el cierre mencionaba lo importante de unirnos, de dejar nuestras diferencias a un costado y trabajar por nuestra ciudad. Ahora, el tema de la inseguridad es sin ninguna duda uno de los temas más importantes, pero digamos que hace rato que está más o menos claro lo que hay que hacer, ¿no? O sea, el tema es por qué no se hace. Así es, y los problemas, no solamente de Lima, de todo el Perú, están sobrediagnosticados, están sobreestudiados, pero nadie toma acción. Y por eso es que estuvimos la vez pasada junto a tu programa, ¿verdad? Y discutíamos sobre los locales donde venden celulares robados. O sea, todos saben dónde están, ya saben dónde está toda la población, la policía sabe, la municipalidad sabe, pero lamentablemente nadie toma acción. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos cerrar en los primeros 50 días todos los mercados donde venden celulares robados y luego en los siguientes 50 días cerrar todos los locales donde venden las autopiezas robadas. Entonces tenemos que tomar acción. Como ya lo hemos comentado también, queremos que haya justicia, porque hoy ya sabemos que la policía detiene más de 400 delincuentes al día. Estos son datos de la propia Policía Nacional. Y Urresti dice que él va a detener 200. Es totalmente falso, porque no va a detener a nadie. La municipalidad no detiene a nadie. Y hoy ya se detienen 400. Lo que falta es que no haya impunidad, que los delincuentes no salgan. Por eso es que tienen que haber los centros de justicia rápida en todos los distritos de Lima, como nosotros ya lo hemos instalado en la Victoria, en que menos de 72 horas vayan presos. Ese es el tema, tú lo acabas de explicar bastante bien. Lima ya está sobrediagnosticada, es hora de actuar, es hora de acción, así como nos han visto luchando contra las mafias. En la victoria, eso queremos llevar a todo Lima. Ahora, George, o sea, los problemas son comunes a la ciudad, pero tenemos 42 distritos y cada distrito resuelve por su lado el problema de seguridad, el problema del recojo de los residuos sólidos, el problema del serenajo. Es decir, no tiene sentido. O sea, la ciudad requiere que el alcalde metropolitano se convierta en el líder y en el coordinador de las acciones de todos en la misma dirección para resolver lo que son problemas comunes, ¿no? Eso es, hay que asumir un liderazgo que no se ha visto en Lima en los últimos años, que se ha perdido. El alcalde de Lima tiene que asumir su función desde el Coresec, ¿verdad?, donde él lo lidera, y también implementar ordenanzas donde también tome más el control, porque la ciudad no puede estar tan dividida, que pues el serenajo, implementar el serenajo sin fronteras. Nosotros hablamos de nuestras cámaras sin fronteras, crear la central inteligente de cámaras con reconocimiento facial. Lucas, lo hemos hablado la vez pasada, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Hoy solamente quieren hablar de patrullaje, ¿verdad?, de comprar motos, de alquilar carros, patrulleros, que es cosa totalmente imposible porque no hay los recursos y nos están mintiendo a todos. Entonces, ¿cómo salieron adelante ciudades parecidas a la nuestra? Apostando por tecnología.
No podemos seguir usando herramientas del pasado que no han servido y que pretendemos que las cosas cambien haciendo lo mismo. No va a suceder. Tenemos que trabajar con tecnología, tenemos que apostar por las cámaras inteligentes con reconocimiento facial, lectura de placas, con semáforos inteligentes para hacer los geocercos tecnológicos y de esta forma cerrarle el paso a los delincuentes. Es hora de que entremos a la modernidad, pero comprenderán que muchos candidatos que de otra generación no entienden la tecnología, no entienden los aplicativos, ¿verdad? Entonces, de esta forma, pues, no van a hacer propuestas coherentes para la época en que nos encontramos. Tú has hablado del tema de recursos y eso nos lleva directamente al tema de los peajes. O sea, hemos estado hablando insistentemente cómo los peajes eran en determinado momento la principal fuente, la fuente más grande de ingresos de la municipalidad. Nos decía ayer Jorge Valdés que era aproximadamente el 30% de ingresos de la municipalidad venían de los peajes. Ahora nos dan el 7% de cada peaje que se cobra y en contratos que van a durar 30, 40 años, ¿no? Entonces, la pregunta es qué nos vamos a hacer con estos contratos de concesión de los peajes que además claramente y reconocido por todas las partes que intervinieron en ellos, han sido producto de la corrupción. O sea, fueron producto de la corrupción y son perjudiciales para la ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Pero por supuesto, ahora, ¿qué es lo que ha pasado en torno a los peajes? Simplemente el alcalde que ha estado ante Jorge Muñoz no lo enfocó de la forma correcta y simplemente lo mandó a un arbitraje internacional. Como tú bien sabes, estamos perdiendo todos los arbitrajes contra los peajes. ¿Qué significa esto? Que vamos a pagar más de 150 millones de dólares en los arbitrajes, le vamos a tener que indemnizar a los peajes. Entonces no es la forma de solucionar los problemas. Hoy tenemos que renegociar estos contratos porque hay que entender que están vigentes y que no se pueden romper así nomás, pero sí se pueden renegociar de todas maneras. Por ejemplo, no podemos permitir que nuestro vecino de Puente Piedra paguen por un peaje para cruzar de un lado a otro de su propio distrito, porque atraviesa el mismo distrito de Puente Piedra y tienen que pagar un peaje de 6 soles 50 para cruzarlo. Asimismo, los amigos de Ancón, de Santa Rosa, tienen que pagar un peaje de forma obligatoria. Entonces, Lurín, primero, ¿no? La municipalidad, y ya hemos estado en Puente Piedra con nuestro candidato Renan Espinosa, y hemos visto las rutas alternas que tienen que haber, porque uno se puede demorar 15 minutos más con tal de ahorrarse el peaje, pero no tiene que verse obligado a pagarlos. Por eso es que vamos a primero renegociar los peajes para que los carros livianos no estén pagando y solamente lo pague el transporte pesado que está desarrollando una actividad económica. Y segundo, vamos a hacer las rutas alternas que son tan importantes. Y 3, vamos a expulsar a Odebrecht del contrato. ¿Cómo es posible que Odebrecht siga en la concesión? Todos los demás que integran la concesión quieren que Odebrecht se vaya. La Municipalidad de Lima quiere que se vaya, pero nadie tiene los pantalones para firmar la salida de Odebrecht. Y es importante que se vaya ese contrato, que lo expulsemos, porque tiene que haber una reparación civil. ¿Y esa reparación para quién va? Para todos los ciudadanos. Es por eso que hay que encarar los problemas, no tirarlos a un arbitraje internacional, George, los cuales estamos perdiendo todos, y es la plata de todos los ciudadanos que va a pagar esos arbitrajes. George, Gino Michelini, que en paz descanse, que colaboraba con nosotros, hablaba del tema de los peajes y él hizo un estudio donde decía que el plazo de duración de los contratos era una estafa, porque el plazo para que recuperen la inversión era muchísimo más corto, porque la idea es, haces una concesión, inviertes, y a la hora que calculas cuánto va a durar la concesión y cuánto vas a cobrar, lo que estás calculando es cuánto te costó invertir, cuánto te cuesta el mantenimiento y cuánto es la utilidad razonable que vas a cobrar. Lo que decía Gino Michelini es que 30 años están locos, pues. Están locos, decía, en 15 años ya recuperaron de lejos la plata y más, ¿no? Así es. Los contratos tienen que tener un equilibrio, ¿verdad? Tienen que ganar las dos partes. Cuando son contratos totalmente abusivos, ahí es donde se pueden rescindir, pero hay que hacer el trabajo para hacerlo, ¿verdad? No hay que simplemente mandarlo a arbitrajes internacionales. Lo primero que se debe hacer es sentarte a renegociar, porque ellos actualmente también se están viendo perjudicados, porque no está funcionando para nadie, ¿verdad? No se están construyendo las obras complementarias como la Ramiro Prialé, que
sería un gran alivio para toda la carretera central. Entonces, vuelvo a decirlo, Lucas, no se trata de mandarlo afuera a que lo solucionen en arbitrajes, que evidentemente está perdiendo en la municipalidad. Se trata de sentarse. Ok, señores, este contrato no es equitativo. Nos vamos a sentar a solucionar los problemas de la ciudadanía. No vamos a permitir que los ciudadanos, que el transporte privado pague los peajes de forma abusiva. Entonces, de esta forma hay que buscar las soluciones, vuelvo a decirlo, los problemas se encaran, se tienen que encarar y de esta forma solucionarlos. Entonces, hay formas para hacerlo. Falta el liderazgo de Lima, como te comentaba, que no se ve hace mucho tiempo. Pero en general en todo el transporte, porque sé que le estamos también hablando a nuestros amigos taxistas que hacen un gran trabajo. Nuestro principal eje en torno al transporte es aliviar el tráfico, que hoy perdemos tanto tiempo y ellos están pagando tanto sobrecosto en torno al combustible, donde hoy se pagan más de 2.880 millones de soles. Tenemos que tener nuevamente tecnología, semáforos inteligentes que redistribuyan el flujo en nuestra ciudad. No puede ser que los semáforos estén manejados por Lima, por los distritos, por la ATU, y ahí se ve el caos total. Tenemos que apostar por tecnología. De esta forma nosotros nos comprometemos en devolverle más del 30% del tiempo que se pierde hoy en el tráfico, lo vamos a devolver a toda la ciudadanía. Ahora, a la ciudad de Lima y al Callao le quitaron la potestad sobre el tema del transporte con la creación de ATU. Y el problema es que el balance no es positivo, ¿no? Porque no tienes digamos, la oferta de transporte formal que deberías tener y tienes una cantidad impresionante de transporte informal, pero que tiene dos explicaciones. Que no se está cubriendo la demanda, o sea, hay muchísima gente que si no fuera por el transporte informal perdería más horas de las que ya pierde. Pero lo segundo, George, hay un montón de gente sin chamba. Y como no tiene chamba, las actividades informales son la única alternativa que les queda. Entonces, hay que buscar una solución que sea razonable, ¿no? Que avance en conseguir un transporte formal y ordenado, pero que por el otro lado resuelva las carencias de empleo de los ciudadanos, ¿no? Por supuesto que sí, lo ha dicho, digamos, muy directamente. La verdad que las autoridades, y lo hemos visto desde cuando estuvimos en la historia, nadie hace nada, la verdad. Simplemente asumen sus funciones y dejan que el tiempo pase sentados sobre su cargo. Creo que es algo que nosotros sí hemos demostrado, que nosotros queremos encarar los problemas, luchamos contra la mafia en la historia, luchamos contra quienes extorsionaban a los emprendedores, a los pequeños empresarios. Y eso es lo que queremos para nuestra ciudad. Ahora, evidentemente, a Lima se le quitaron muchísimas funciones y por eso vemos un caos total. Y esto inició desde la época de Fujimori porque entendemos que no quería que Lima tenga un protagonismo importante y por eso desarticuló las funciones de la Municipalidad de Lima. Por ahora está la ATU, entonces tenemos que trabajar con ella, nos guste o no, vuelvo a decirlo. Muchas cosas quizás no estaremos de acuerdo, pero si realmente queremos sacar adelante la ciudad, tenemos que sentarnos a dialogar. Entonces vamos a trabajar con la ATU, a destrabar los grandes proyectos como la línea 2 del metro, una ciudad de casi 10 millones de habitantes y que no tengamos un metro es realmente ridículo. Tenemos que entregar los predios de parte de la Municipalidad de Lima. Tenemos que trabajar, como tú bien lo decías, con el transporte informal y ahí sí es competencia de la Municipalidad de Lima. Por ejemplo, los mototaxistas, que hacen un trabajo tan importante del transporte sobre el final de la ruta, que accede a las partes altas de Lima, donde los demás transportistas no pueden. Entonces hacen un trabajo importante. A ellos los queremos empadronar, queremos uniformarlo, queremos que cuenten con un código QR y con un GPS para que los ciudadanos que utilicen el servicio sepan quién está conduciendo la moto y puedan ver las rutas en tiempo real. Entonces soluciones hay. Soluciones hay para todos los problemas, pero tienes que sentarte a trabajar, tienes que luchar, y eso es lo que no hemos visto. Ahora, hemos visto simplemente, y con todo respeto a muchos que simplemente se ponen la cinta o sienten los puestos como es un gran honor para ellos, pero no hacen nada al final del día. Ahora, hay temas que son transversales a la ciudad y que se resuelven en cada distrito mal. Por ejemplo, el tema de la basura. Y en el tema de la basura hay dos asuntos, ¿no? Yo he estado fastidiando y he resultado por alguna gente hasta impertinente, pero no puede ser que el Lima esté recogiendo la basura a los precios más altos de toda la ciudad, con un contrato que ya tiene 7 años vencido, pero eso es un problema. El problema es que
el tema de los residuos sólidos es un problema de toda la ciudad. Entonces el alcalde no se tiene que ocupar solo del cercado, sino de toda la ciudad, ¿no? El alcalde provincial. Claro que sí. Por supuesto, tiene que asumir un liderazgo en diferentes ejes, y el que tú has mencionado es un eje sumamente importante. Tenemos contratos que simplemente se extienden. ¿Cuáles serán los motivos detrás? Yo creo que todos podemos sacar nuestras conclusiones, pero ¿qué es lo que realmente está pasando en torno a la basura? Es que se sigue enterrando. Tenemos 4 rellenos sanitarios. Bueno, uno está el Callao, pero también lo usa la ciudad de Lima por la cercanía. Entonces seguimos en este siglo enterrando nuestra basura. Primero tenemos que eliminar los contratos que ya llevan más de 10 años, 15 años y que no han resuelto los problemas. Y segundo, tenemos que apostar por una nueva manera de manejar los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque los residuos sólidos son dinero, es recurso. Hoy la basura es plata, por eso tenemos que hacer plantas de tratamiento de la basura, de residuos sólidos, porque hoy con la segregación podemos generar recursos. Yo he visto las plantas, yo mismo he estado en Japón, en Alemania, en Brasil, y he visto cómo funcionan. Y eso es lo que queremos implementar tecnología, por eso siempre digo lo mismo, la tecnología, por favor. Y de esta forma ahorrarnos a través de las empresas que vendrían a invertir en estas plantas de tratamiento. Nosotros nos vamos a ahorrar el recurso que es tan escaso para recoger la basura, y de esta forma tendríamos una ciudad mucho más limpia. Ahora, quiero mencionar rápidamente también un problema muy grave, ahora que estamos tocando diferentes problemas, que es el problema del agua en la ciudad, donde hemos visto muchos candidatos prometiendo y hablando del agua, cuando hoy Lima no tiene competencia alguna sobre el agua, y eso debe quedar muy claro. Si Lima es, digamos, la autoridad encargada de planificar la ciudad, nosotros planificamos dónde llegamos los complejos habitacionales, dónde ponemos un hospital, un colegio, una universidad, un centro comercial, un mercado. ¿Cómo podemos llevar ese desarrollo si es que nosotros no tenemos ningún decir en torno a dónde va a ir el agua, ¿verdad? Porque no pertenecemos a CEDAPAL. Nosotros exigiremos de forma inmediata que Lima tenga un asiento en CEDAPAL, un asiento en el directorio. ¿Para qué? Con nuestra iniciativa legislativa, que se haga de interés nacional, que se declare de interés nacional el proyecto Marcas 2. Marca 2, ¿qué es? El proyecto de traer el agua desde Junín, desde la laguna Marca Pomacocha, ¿verdad? Con un túnel trasandino de unos 10 kilómetros, porque hoy Lima no tiene agua. Hoy tiene un déficit de 6 metros cúbicos por segundo por agua. ¿Qué significa eso? Que podemos crecer en redes de agua, pero como ustedes sabrán, hay agua en ciertos sectores por 2 horas, algunos 1 hora, porque no hay suficiente agua. Entonces, con este proyecto de Marcas 2 vamos a poder traer más de 7 metros cúbicos por segundo de agua, y de esta forma vamos a poder garantizar la sostenibilidad del agua unos 30 años en nuestra ciudad. Esta es la forma correcta de encarar el problema. Evidentemente hay que hacer otros pasos, como realizar los muros de contención con la población, porque sin el muro de contención no te van a poner la red del agua. Esos son los temas que tiene que conocer el alcalde de Lima, y tiene que tener un liderazgo. Por eso nosotros nos hemos comprometido con la población, no con un programa, sino con una idea política, se llama Juntos por el Agua, donde la Municipalidad de Lima asume el liderazgo con la población, con los dirigentes, para tener un asiento en directorio y declarar de interés nacional Marcas 2. Ahora, hay un par de temas finales que quería tratar contigo, George. Uno es el tema de Sé que vamos a estar el miércoles, ¿verdad? Ahí. Sí, pero quiero dejar el tema así pateado. Hay que aprovechar, por supuesto. Para ir adelantando incluso. Uno es el tema de la vivienda. Lima está amenazada por un terremoto de 8.8 grados de intensidad, según los especialistas, que mataría en 3 minutos a más gente de la que mataron juntos Sendero Luminoso y la pandemia. Y la conclusión de eso es que INDECI hace sus simulacros, lo cual está muy bien, pero no se hace nada, George, para trasladar a las personas que viven en lugares inadecuados a lugares que sean seguros y donde además tengan acceso a una vida digna. Ni se hacen medidas para fortalecer las viviendas que sí se puedan reparar, ¿no es cierto? Y preparar por una eventualidad así. Pero en general hay un tema con que hay demasiados habitantes en la ciudad de Lima viviendo en una precariedad que ningún ser humano merece. Y nadie habla de este tema. Y la municipalidad podría hacer cosas sobre esto, tomar iniciativas.
Claro que sí, y como tú bien lo dices, tristemente estos temas no se tocan. Hay candidatos que quieren centrar el trabajo, digamos, de una municipalidad tan importante como Lima solo en tema de seguridad, cuando es el Ministerio de Interior el que es el directo responsable y que tiene las competencias en torno al orden interno de un país. Entonces, nosotros conocemos el tema bastante. ¿Verdad? Al haber sido alcalde y estar capacitado, soy integrante también del ejército, y nosotros sabemos que más que por la calidad del suelo, que por mucha zona de Lima es muy bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Por la autoconstrucción, la forma informal de las viviendas es que vamos a, digamos, vivir una tragedia en el caso de que se este sismo, ¿no? Entonces hay varias medidas que debemos tomar. De forma inmediata la prevención, ¿verdad? Todo es en torno a prevención. Construir los muros de contención. Que hoy todos los distintos dirigentes y los de las juntas vecinales saben que los expedientes están, pero simplemente no se ejecutan por desidia. Entonces hay que construir los muros de contención que nos van a dar la seguridad de no venirnos abajo y luego estarnos lamentando. La autoconstrucción es una realidad en nuestro país y es una gran realidad en Lima. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las municipalidades? Nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos tener los planos, queremos tener las maquetas en las distintas municipalidades de Lima, con los terrenos de diferentes tamaños, para esta forma entregarle los planos, mostrarle las maquetas de cómo es que se debe autoconstruir, de qué forma haces una vivienda segura, para que esta forma asegurar que cuando haya un sismo, que sabemos que en algún momento va a venir, la vivienda pues no se venga abajo y de esta forma puedas cuidar a toda tu familia. Pero bien es cierto lo que acaba de mencionar. Por ejemplo, llevar agua a las zonas altas de la ciudad un punto de agua cuesta alrededor de 6.900 soles. Llevarlo a una zona baja no cuesta más de 600 soles. Lo mismo es la seguridad, las pistas, las veredas, el recojo de residuos sólidos, todo es mucho más caro llevarlo a las zonas altas. ¿Y esto por qué se ha dado? Porque la planificación de la ciudad está a cargo de los traficantes de terrenos, que han planificado el 93% de la ciudad en los últimos años, según Grade. Entonces sí tiene que haber una reorganización territorial de nuestra ciudad. Nosotros vamos a proponerle al Consejo Provincial un reordenamiento territorial donde primero vamos a incidir en los complejos habitacionales, en las zonas planas, vivienda social. ¿Qué significa eso? Toda la plata que se gasta el Estado en llevarle pues el desarrollo a las partes altas, se puede hacer un pago, una cuota inicial en una zona baja para las viviendas iniciales, y esta forma ya los ciudadanos lo puedan pagar en 20 años, y de esta forma estarían viviendo en una zona más segura, ya no estaríamos arriesgando la vida de nuestros familiares en las zonas altas. Y de esta forma también tenemos que, con este reordenamiento territorial, también trabajar el tema del saneamiento físico legal. ¿Qué significa eso? El título de propiedad, que hoy lamentablemente muchos ciudadanos no cuentan, y que sin el título, ellos saben bien, no puede venir el desarrollo para sus sectores. George, la seguimos el miércoles. ¿Ah? De todas maneras, va a ser un gusto estar contigo. Acá te esperamos. Un abrazo. George Forsyth ha estado en la ruta con nosotros. Muchas gracias por atendernos.